Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Larcón y bienvenidos a un nuevo episodio de Axioma Económico. En anteriores episodios analizábamos la brecha de producto y el producto potencial. Y dentro de ese episodio mencionábamos algo muy importante, ¿no? La inflación de servicios como uno de los problemas que enfrenta Banxico a la hora de establecer su política monetaria. Pues bien, este capítulo está dedicado a eso. Si alguna vez te has preguntado por qué los precios de los televisores en ocasiones bajan, pero las colegiaturas de mi hijo no bajan, este episodio es para ti. Bueno, como lo señalaba en anteriores episodios, parecería que tenemos dos tipos de inflación, o al menos dos inflaciones con velocidades distintas. Y lo que pasa es que sí, hay una dinámica distinta para la inflación cuando se trata de las mercancías como los bienes, y hay otro tipo de dinámica de inflación para cuando hablamos de los servicios, como pueden ser los servicios de mantenimiento de auto, las colegiaturas, el corte de cabello, etcétera. Entonces, estas asimetrías entre los precios de las mercancías y los precios de los servicios hacen que sea un poco complicada la dinámica que se tiene que seguir para establecer una política monetaria para el Banco de México. Entonces, en general, ¿qué es lo que podemos establecer como el axioma del día de hoy? Pues es lo siguiente, ¿no? La inflación de bienes, pues depende de los barcos y de las fábricas, mientras que la inflación de servicios es más un problema de contratos, de salarios y de productividades. Y esta diferencia, que parece sutil, explica por qué el Banco de México no puede modificar las tasas tan rápido como algunos esperaríamos que lo hiciera, ¿no? Y sobre todo, este fenómeno se vio de manera más palpable en México durante el año 2024 a 2025 o 2023 a 2025, cuando las tasas eran más altas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Parecería que esta inflación, que nosotros la definimos como el alza generalizada de los precios por periodos prolongados de tiempo, que es en realidad un promedio, pues esconde diferencias que son sutiles, ¿no? Una es que este promedio impide separar esos dos tipos de bienes, que son las mercancías y que son los servicios. Entonces, para hacer un poco más sencillo para el público, ¿a qué no me refiero con mercancías? Pues bueno, las mercancías son cualquier tipo de producto que nosotros podamos comprar y que sea un producto manufacturado, por decirlo de alguna manera, como los alimentos procesados. Imagínense una lata de salsa enlatada, una lata de atún, los electrónicos, que pueden ser computadoras, televisores, etcétera, ropa, bienes duraderos como los muebles, los autos, etcétera, tienen precios que responden a factores más de tipo global, ¿no? Porque hay unas cadenas de suministro y hay unas cadenas de valor que determinan de alguna manera el precio de esos bienes, ¿no? Entonces, cuando las cadenas de suministro van absorbiendo algunos de los costos, pues entonces los precios tienden a no subir con tanta rapidez o sí tienden a bajar con una mayor rapidez, ¿no? Contrario a lo que sucede con los servicios. ¿Qué son los servicios? Bueno, un servicio puede ser la renta que pagas por tu casa o tu departamento, puede ser la colegiatura que pagas de tus hijos en educación, puede ser el platillo que comes en algún restaurante o puede ser el mantenimiento que pagas por tu automóvil cuando le das un servicio de mantenimiento, ¿no? Entonces, la lógica es distinta. Nosotros no podemos importar, por ejemplo, un corte de cabello. Es decir, sí lo podemos importar, podemos irnos a Estados Unidos, cortarnos el cabello y regresar, pero saldría más caro el viaje que hacemos a Estados Unidos para cortarnos el cabello y regresar en caso del que el corte de cabello fuera más barato allá, ¿no? Entonces, no nos podemos traer en términos factibles un corte de cabello a México, pero sí nos podemos traer, por ejemplo, una computadora de otro país hacia México, ¿no? Y entonces, en los servicios, los precios responden a diferentes condiciones, como lo son las demandas locales, los costos operativos y sobre todo los costos laborales, que son un determinante fundamental para lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces,
Estas asimetrías que se generan en los precios de las mercancías y en los precios de los bienes han generado algo de preocupación, o al menos así se nota dentro de las minutas de los últimos años en el Banco de México, cuando se hacen las discusiones de la Junta de Gobierno, porque la inflación de servicios por mucho tiempo ha estado por encima del 5%, mientras que la inflación de mercancías sí ha sido considerablemente más baja, ¿no? Pudiera estar entre el 3.5 o el 4%, pero sí es más baja que la inflación de servicios. Y esto parecería ser un problema, que es una resistencia de los precios a bajar y que es una preocupación constante del Banco de México, ¿no? Entonces, ese salario mínimo ha sido un fenómeno, sobre todo porque si nosotros observamos los datos, ¿sí? En los datos lo que nosotros podemos observar es que en una década el salario mínimo pasó de representar la ganancia que tienen o el salario que tienen el 11% de los trabajadores a ser a finales del 2025 el 40% de la ganancia que reciben la mayor parte de los trabajadores. Es decir, el salario mínimo hace 10 años lo ganaba solamente el 11% del personal ocupado y en 2025 el salario mínimo lo ganan hasta el 40% de las personas que están ocupadas en el país. Y esta, pues, es una transformación estructural importante que ha sucedido en el mercado laboral, ¿no? Entonces, en estas minutas, pues sí se identifica esto como un fenómeno. Es decir, cuando el 11% de la población ocupada ganaba un salario mínimo, esto pues no era, digamos, una preocupación importante. Si hacemos memoria, hace unos 10 años el salario mínimo debió estar por más o menos los 80 pesos, como el salario mínimo diario de un trabajador, y en este momento está en 315 pesos. Entonces, cuando el 11% de las personas ocupadas ganaban este salario, el que se subiera el salario, pues no era un factor relevante para modificar los precios. Pero ya pasar de aumentos de 300 a 315 pesos, por ejemplo, sí es una preocupación importante para el Banco de México porque ya afecta a casi la mitad de la fuerza laboral, es decir, los costos laborales para, sobre todo para los servicios, pues se han convertido en una preocupación constante del Banco de México, ¿no? Y es que la dinámica que comentaba es importante, es decir, en servicios no hay una cadena de suministros que pueda absorber parte del aumento de los costos, como sucede con las mercancías, ¿no? Es decir, en un restaurante, en una escuela, el mantenimiento de tu auto, eh, los salarios son el principal costo de esos servicios. Digamos, los servicios son muy intensivos en mano de obra, mientras que en la producción de mercancías los, los costos laborales no son tan importantes como lo son para los servicios. Es decir, en mercancías, pues no son tan intensivos en mano de obras como sí lo son en los servicios, ¿no? Y esto ha provocado algo a lo que se conoce en la teoría económica como un efecto faro. Es decir, cuando el salario mínimo sube, entonces arrastra hacia arriba los salarios de el resto de trabajadores o el resto del personal ocupado. Es decir, el salario mínimo ahora sí parecería que funciona como un faro y entonces cuando el salario mínimo aumenta, pues eso presiona al resto de los salarios a aumentar. Y esta, digamos, presión sobre los salarios es lo que está ejerciendo esa dinámica de que los precios de los servicios permanezcan constantemente arriba, mientras que los precios de las mercancías permanezcan pues constantemente por debajo, ¿no? Y entonces el problema de fondo, ¿cuál sería? Porque si me lo cuestionan a mí, pues no sería un problema el que el salario mínimo aumentara. Sí es un problema el que el salario mínimo aumente cuando no aumenta la productividad de las personas. Y este es, digamos, el meollo de la discusión que se ha dado al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México. Es decir,
El salario mínimo en los últimos años ha aumentado de manera significativa. Por ejemplo, para 2024, el salario mínimo aumentó en 20%, mientras que para el 2026 el salario mínimo aumentó en 13%. Es decir, el argumento era claro: recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que más lo necesitaban. Y como lo señalo, el problema no es que aumenten los salarios, el problema es que este aumento del salario no venga acompañado de un aumento en la productividad. Y es precisamente eso lo que se ha expuesto dentro de las discusiones de la Junta de Gobierno. Es decir, subir los salarios sin un aumento de productividad no puede ser una política salarial sostenible. Esto más bien sería como transferir los costos directamente a los consumidores y disfrazarlo de una mejora en el bienestar de las personas. Eh, no digo que el aumento a los salarios mínimos sea incorrecto. Lo que digo es que cuando el salario mínimo aumenta sin que aumente la productividad de las personas, entonces esto va a generar un efecto inflacionario que no estoy tan seguro de que mejore el bienestar de las personas. Entonces, eh, ¿por qué esto complica las decisiones del Banco de México? Bueno, esto complica las decisiones porque un aumento en la tasa de interés para tratar de enfriar la demanda no necesariamente vendría acompañado de una disminución en los precios de los servicios. Como lo estoy señalando, los precios de los servicios están aumentando por aumentos constantes en materia salarial. Pero si se aumentan las tasas de interés, pues esto enfriaría la demanda, pero quizás no funcionaría como un efecto que disminuya la inflación de servicios y por tanto no aumentaría tampoco la productividad y el problema seguiría siendo, digamos, el mismo, ¿no? Entonces, lo que sí se ha documentado en las minutas del Banco de México es que por mucho tiempo, del 2023 a, digamos, principios del 2025, pues se estableció una política más restrictiva y que se prolongó un periodo de tiempo significativo en las tasas de interés. De hecho, si lo vemos, si tratamos de hacer una recapitulación, por ejemplo, en la minuta 112 del 13 de noviembre del 24, se documentó que la inflación de servicios se ubicaba en 4.98%, casi 5%, mientras que la inflación, las mercancías bajaron a un 2.81. Y entonces aquí vemos este ejemplo de las asimetrías. Todavía a finales del 2024, en diciembre, las mercancías no alimenticias llegaron a un mínimo de inflación de 1.19%, mientras que los servicios bajaron a 4.9%. Y entonces nos damos cuenta de qué tan pesado es bajar la inflación de servicios. De hecho, en la minuta 117 del 25 de junio del 2025, hace un año, se documentó que el 60% de los genéricos de servicios crecen a tasas superiores del 5%, mientras que las mercancías subieron al 3.84%. Y como lo mencioné hace un momento, todavía se discutía a finales del 2025 que el 40% de la fuerza laboral percibe un salario mínimo o menos, frente a un 12% que se registraba todavía en el 2008. Entonces, esto lo que viene es a reforzar este argumento que estoy explicando, de que parecería que tenemos inflaciones de servicios e inflaciones de mercancías que van a diferentes velocidades. Y esto lo que hace es complicar la toma de decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México. Es decir, y como a manera de cierre, el precio de la colegiatura de tus hijos no lo puede decidir la Reserva Federal en Washington, ¿no? Lo decide la productividad y la estructura de costos de nuestra economía local. Y mientras no mejore la productividad de nuestra economía local o nuestra estructura de costos en nuestra economía local,
Entonces, la inflación de servicios seguirá siendo uno de los componentes más difíciles de controlar para la Junta de Gobierno del Banco de México. Eh, Esto es sin atajos, es decir, para que México tenga salarios reales más altos y de forma sostenida, pues necesita elevar su productividad y para eso no hay ningún atajo más que invertir más en ser más productivos, investigación y desarrollo y sobre todo en materia de productividad. Bueno, mi nombre es Alejandro Larcón y esto fue el programa de Axioma Económico del día de hoy. Te espero la próxima y mucho gusto que hayas estado conmigo.